Tierney en El Castillo de Dragonwood. Con Walter Huston, Vincent Price y Glenn Langan. Escrita para la pantalla y dirigida por Joseph L. Mankiewicz. Un camino cerca de Greenwich, Connecticut, mayo 1844. ¡Mamá! ¿Qué te pasa? Mamá, para ti. ¿De quién es? ¿No vas a leerla? Tu padre y los chicos vendrán pronto, o podemos esperar. Habrá que leerla cuando papá llegue. Oh, mamá, es para ti, tienes derecho. ¿No tienes curiosidad por saber de quién es? Me parece que tú eres la de la curiosidad. Dragonwick, mayo 18 de 1844. Mi querida prima Abigail. Nicolás Van Ryn. ¿Quién es? Tibi. Léela, madre. Como sabes, a pesar de no conocernos, somos parientes debido a nuestra mutua abuela, Agnès Grancevin. Mi esposa y yo hemos decidido invitar a una de tus hijas a pasar una temporada en nuestra casa. Naturalmente que podremos ofrecerle muchas ventajas de las que no disfruta en su presente situación. A cambio, si así lo quiere, puede hacer compañía a nuestra hija de 8 años, Catherine. En mis investigaciones me ha complacido saber que tú y tu esposo gozan de la confianza y respeto de su pequeña comunidad. Espero que me digas lo antes posible cuál de tus hijas será la elegida para hacer los arreglos apropiados para su viaje a Dragonwick. Respetuosamente, Nicolás Van Ryn. ¿Quién lo dijera? ¿Es tu primo en realidad? No empieces a imaginar que son un par de duquesas. En nuestras venas no hay sangre de los Van Ryn. Para mí eso no tiene la menor importancia. Pero tuvieron la misma abuela. Ella fue... Deja ver, mi abuelo fue su primer esposo. El primero murió. Su nombre era Van Ryn. Nicolás debe ser su nieto. Es un patrón. ¿Un patrón, el primo Nicolás? ¿De qué es patrón? Así les dicen a los dueños de esas enormes tierras cerca del río Hudson. Son descendientes de los originales patrones holandeses. Y son muy ricos y elegantes. Él debe ser muy importante. Vi en un periódico hace 3 o 4 años que había visitado al presidente Van Buren en la Casa Blanca. Pero todavía no has dicho si puedo ir. Todavía no hemos discutido ese asunto. Y no creo que tu padre lo apruebe. Lo aprobaría si lo haces tú. Y si decidimos que alguna vaya, ¿por qué no Tibi? ¿Yo? Tal vez ella no quiera ir. ¿Verdad, Tibi? No creo que haya nada que yo desee que no pueda encontrar aquí. No estoy ansiosa por abandonar mi casa. Eso no es muy justo. Sabes que te quiero a ti y a papá y a mi hogar. Eso es lo que... bueno, trato de ser como los demás y obtener lo que se supone que deseo. Pero a veces suelo pensar en personas que jamás he conocido. Y también en sitios que no he visto. Tal vez si esa carta no hubiera llegado... Oh, no sé. Debo estar loca. Es tiempo de matar una gallina para la cena. Tú limpia el fregadero. No hay que preocuparse. Tu padre hará lo que él y el señor crean mejor. Pero de una cosa puedes estar segura. Ambos piensan con frecuencia lo mismo. Este día, oh Señor, ha traído para mí un asunto que requiere reflexión. Líbranos, te rogamos, de desear una vida regalada. Líbranos de la vanidad y el falso orgullo. Que se haga tu voluntad y cuídanos durante la noche. Amén. 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 Bien, pueden levantarse. Tom. Sí, papá. Da agua a los animales y vigila a Cara Blanca. Se está refrescando. Sí. Tibi, ¿crees que Obadiah Brown venga otra vez a cortejarte esta noche? Papá, yo no puedo saber cuáles son sus planes. Bueno, si lo hace, procura sentarte en el pórtico donde tu madre pueda vigilarte. Aunque debo decir que Ob es un buen chico y tú, gracias a Dios, no eres una muchacha veleidosa. Gracias, papá.
Y sobre esa carta, opino que no hay siquiera razón para discutirla, pero tu madre piensa que es importante. Es importante, Efraín. Sería bueno para Randy vivir en una casa grande una temporada y aprender lo que es el mundo fuera de una granja. Yo quisiera ir, papá. Tu opinión en este asunto no tiene la menor importancia. Te falta sentido común. Pronto cumplirás 18 años y es tiempo de que te establezcas con un hombre. No sé qué pasa contigo. Y por lo que respecta a ese pariente tuyo, quisiera saber qué derecho tiene a hacer investigaciones sobre nosotros. No debió hacerlo con mala intención. Quizá los ricos tienen diferente modo de decir las cosas. ¿Y desde cuándo hay ricos y clases superiores en un país donde todos somos iguales? Un granjero yanqui es tan bueno o mejor que cualquier holandés de la ribera del Hudson. No se hablará más de este asunto. Oh, papá, escucha. Tengo el presentimiento de que la carta fue una especie de señal. Creo que el Señor desea que yo vaya. ¿Sabes lo que dices? Lo presentí durante las oraciones de esta noche. Al menos haz una prueba y ve qué pasa. ¿Hablas con la verdad? Sé sincera. Muy bien. Cierra los ojos y abre el libro. Y Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y diólos a Agar, poniéndolo sobre su hombro y entrególe al niño y despidióla. Y ella partió y andaba errante por el desierto de Beersheba. Bueno, no es muy adecuado, pero al parecer puede haber relación. Pediré esta noche que el Señor me ilumine y lo pensaré. Ven, Abby. ¿Sabes? Es la primera vez que veo que el Señor se opone a tu padre. Yo diría... recáspita. La ciudad de Nueva York. Dice en su carta que lo veamos en el Hotel Astor y este es el lugar menos indicado para personas temerosas de Dios que pueda imaginar. Ven. ¿Y en qué puedo servirlo, mi buen hombre? ¿Es usted el tabernero? Esto no es una taberna. Se ha equivocado, mi buen hombre. No soy su buen hombre. Hemos venido aquí a ver al señor Nicolás Van Rijn. Tal ¿El vez señor usted- Nicolás Van Rijn? Por supuesto. Deben ser el señor y la señorita Wells. Mil perdones. Fue una estupidez no reconocerlos enseguida. Tengan la bondad de venir conmigo. El señor Van Rijn lamenta no estar aquí para recibirlos, pero me ha ordenado que les proporcione todo lo que deseen. Todo. ¿Qué es eso? La cena, señor. Yo no la he ordenado. El señor Van Rijn ordenó que se sirviera a esta hora. El señor Van Rijn no está aquí. Sí, señor. Oh, esto es muy hermoso. Tal parece que hubieran pintado la comida. Lo que no me sorprendería. Es una extraña fruta. Fría al comerla y tibia después de hacerlo. Déjame ver qué es. Lo que pensaba. Le han puesto licor. Solo un poco. Y es El delicioso. mal, por pequeño que sea, nunca es bueno. No te impacientes mucho. Pronto dejarás de oírme predicar. No es que sea impaciente en realidad, papá. Pero después que el señor Van Rijn se tomó esta molestia... No es molestia ser desperdiciado. Y hay algo peculiar en un hombre que ordena la comida en un sitio cuando él no está presente. ¿Cómo sabía lo que yo quería comer? Pero aquí hay todo lo que tú puedas desear. Es precisamente lo que ningún hombre debe desear. Sí, papá. No estaremos mucho tiempo juntos. Quiero que leas conmigo.
Solamente hablaré de piedad y reconocimiento. Y lo haré ante ti, oh Señor, únicamente. Caminaré dentro de mi casa con un limpio corazón. Y no pondré cosas malignas enfrente de mis ojos. Odiaré la labor de los que quieran distraerme. No. Apartaré mi atención de ti. No albergaré un orgullo falso en mi corazón, ni conoceré a personas malignas. ¿Más café, prima Miranda? No, gracias. ¿Usted? No, gracias. La música es bonita. Tengo entendido que han abierto la terraza de baile al público. Sería divertido verlo. No sé qué me hizo pensar que era un hombre de más edad, señor Van Ryn. Ha mencionado mi edad varias veces, señor. ¿Acaso afecta su confianza en mí? Alejandro el Grande, cuando era más joven, había conquistado la mayor parte del mundo. Tal vez de haber sido mayor lo habría conquistado todo, o tal vez hubiera tenido el buen sentido de no acometer esa empresa. Aristóteles fue su maestro, señor Wells, pero explicó las cosas con menos claridad que usted. Dígame, joven, ¿cuál es su política? ¿Mi política? Dado que Van Buren es neoyorquino, pienso que todos los habitantes del área del Hudson son sus partidarios. Martín es amigo y vecino mío. Claro que si es nominado, todos mis granjeros votarán por él. ¿A qué granjeros se refiere? Los inquilinos de las granjas de mis tierras. Hay cerca de 200. Jamás oí cosa semejante. ¿No son dueños de sus tierras? No, me pertenecen. Y pertenecieron a mi padre y a su padre, y así hasta llegar al primer patrón que las tuvo en 1630. Permito a los granjeros que trabajen mis tierras y ellos a cambio pagan un tributo anual y una parte de lo que producen. Pero pueden comprar la tierra en la que trabajan si lo desean. No. ¿Por qué no? Me pertenecen, por eso. Como granjero yo preferiría tener medio acre de tierra mía, por mala que fuera, y no trabajar la tierra más rica del mundo para otra persona. Creo que tenemos diferentes puntos de vista. Eso creo yo. Primo Nicolás, ¿es ese el ritmo de vals que ahora se encuentra de moda aquí? Sí, en efecto, es el vals. No encuentro nada impropio en él. ¿Tú bailas el vals? ¿Miranda? Sí, prima Miranda, bailo el vals, pero jamás en partes públicas. Nuestra política puede diferir, joven, pero me agradan sus modales. Bueno, algún bien puede resultar de esta aventura para ti. Me agrada que lo piense así. Ya es hora de dormir. No olvides tus oraciones, Miranda. No, padre. Buenas noches. Hasta luego, primo Nicolás. Buenas noches. Prima Miranda. ¿Sí? En ocasiones bailamos el vals en Dragon Week. Buenas noches. ¡Ágata! Ahí está Dragon Week. ¿Puedo verlo? ¿Dragon Week? ¿Dónde? Ahí. Primo Nicolás, lo vi. Vi Dragon Week. ¿Qué ha pasado con tu sombrero? ¿Cómo puedes estar aquí tan tranquilo? Creí que ver Dragon Week sería más emocionante para ti que para nadie. Nada que se comparta con otras personas puede ser emocionante. ¿Te ha gustado lo que viste? Temo que me he quedado sin palabras. He estado diciendo hermoso toda la tarde. Cáspita es otra cosa que has dicho. Y yo prefiero hermoso. Trataré de no olvidarlo. ¿Te importa si no me pongo el sombrero unos minutos? Es maravilloso sentir la brisa que da en mi cara. Háblame de Dragon Week. ¿Cuántas habitaciones tiene? Jamás las he contado. ¿Y sirvientes? Tampoco los he contado. Mejor dicho, increíble. También la brisa debe pensar que es maravilloso dar contra una cara tan hermosa.
Bienvenido, Minger Van Ryn. Gracias, Magda. La señorita Wells, Magda es nuestra ama de llaves. ¿Cómo está? Supongo que la señora está cenando. Sí, Minger. Y le sorprenderá lo bien que luce, aunque ella es siempre muy hermosa. Haga que Catherine vaya al comedor. Ven conmigo, prima Miranda. ¿No sería mejor que fuera a mi habitación primero? No me parece que esté presentable. Para mi esposa, la puntualidad en las comidas es la mayor de las virtudes. ¿Has vuelto? Así es, ya estoy de vuelta. No lo sabía, te habría esperado. La prima Miranda. Oh, bienvenida a Dragonwick. Gracias. Toma asiento, prima Miranda. Gracias. ¿Tuviste buen viaje, Nicolás? Sí, en efecto. La señorita Wells no ha comido casi nada hoy, Tompkins. Sugiero que le sirva enseguida. Enseguida, Minger. Espero que seas feliz aquí. Fueron muy gentiles al haberme invitado. Mi padre y mi madre les envían sus saludos. Deben ser personas agradables. Y tú una buena chica. Nicolás, Dime, querida. no olvidaste los pastelillos, ¿verdad? No, no los olvidé. Ah, esos pastelillos de Nueva York son deliciosos. Nicolás, ¿Sí? ¿compraste los napoleones, los bollos de miel y los bombones de moca? No olvidé nada. Comeré los bombones y después iré a dormir. Tompkins, iba a los bollos de miel después de cenar y vea que estén bien helados Sí, madame. ¿Dejaremos los napoleones para mañana? para mi desayuno. Bien. Después de cenar debe ir con Catherine. Puede leerle una historia. Creo que pedirle que se ocupe de la niña no es oportuno ahora. Debe estar cansada. Lo que digas. Oh, al fin has llegado. No arrastres tus pies al caminar. Eres muy traviesa, te desapareces mucho. Nunca sé dónde estás. ¿Has cenado ya? Sí, mamá. Es tu prima Miranda, Catherine. Hola, Catherine. ¿No piensas que sería cortés contestar su saludo? Catherine y yo vamos a divertirnos mucho juntas. ¿No es verdad? Sí, prima Miranda. ¿Puedo retirarme ya? Supongo que sí. ¿Quién fue? Mi bisabuela, Asilde. ¿Asilde? Es un extraño nombre. Parece una pequeña asustada. No sé por qué la tenemos aún ahí. Y ese viejo clavicordio es algo horroroso. A los sirvientes hay que obligarlos a limpiarlo. Se diría que los va a morder. Vino de Nueva Orleans. Allí contrajo matrimonio con mi bisabuelo en 1743. Sí, imagino que fue una de esas súbitas y románticas aventuras. Dime algo más sobre ellos, primo Nicolás. ¿Asilde y tu bisabuelo se enamoraron a primera vista? Ningún Van Ryn nace nada a primera vista. Pero ella debió ser feliz viviendo aquí. En realidad eso no importó. Poco después de que su hijo nació, murió. Ella trajo este clavicordio de Nueva Orleans. Siempre lo tocaba. Según los sirvientes dicen, parece que todavía lo hacen. Por suerte no tenemos que oír a los sirvientes ni sus supersticiones. No, creo que no. Y yo... ¿No es ya tarde, Nicolás? No voy a acostarme todavía, pero si quieres retirarte, puedes hacerlo. Sí, lo haré. Sería lo mejor. Bien, que descanse. Buenas noches. Buenas noches. Creo que tengo un poco de música que te complacerá más que Beethoven, prima Miranda. Puedes cantar mientras yo toco. No, de Lo veras. puedes hacer. La letra está impresa en la hoja. Soñé
que me hallaba en un palacio de mármol, con vasallos y siervos a mi lado. Y de todos los que estaban entre esas paredes, yo era la esperanza y el orgullo. Tenía tantas riquezas que no podía contarlas. Disponía de un glorioso y ancestral nombre. Pero soñé también, y fue lo mejor, que tú me querías tal como antes. Que tú me querías igual que ayer. Has puesto un gran sentimiento al leer eso. Jamás lo había visto. Tal vez porque a algún hombre le prometiste que lo amaría siempre tal como antes. Oh, no. Se hace tarde, debes sentirte extenuada. Le diré a Magda que te lleve a tu habitación. Gracias. Que descanses. Buenas noches, primo Nicolás. Ya que en realidad no somos primos, no veo ninguna razón para que sigamos llamándonos así. Que descanses, Miranda. Gracias. ¿Tuvo una agradable velada, señorita? Oh, sí. Es una hermosa habitación, ¿verdad? Sí, lo es. Y rara también. Raramente hermosa. No es eso a lo que me refería. Siempre tengo dificultades para hacerme entender. Es lo que vino con ella a esta habitación y jamás la dejó. Era joven ella. Como de la edad de usted. Debió experimentar un enorme orgullo de ser el ama de Dragonwyck. Él jamás la quiso. Jamás la deseó en realidad. Solamente quería a su hijo. Y lo apartó de ella. Le prohibió que tocara el clavicordio. Le rompió el corazón y la obligó a... Rezó porque el desastre cayera sobre los Van Ryn. Y prometió que cuando eso pasara estaría presente y tocaría el clavicordio. Se suicidó en esta habitación. Ante este clavicordio. No es otra cosa que superstición. Oh, no debe tomarme seriamente. Jamás lo hace nadie. Voy a enseñarle su habitación ahora. Gracias. Claro que jamás he oído a Silde tocar el clavicordio. Y dicen en la cocina que jamás la oiré. De modo que cuando lo haga, si es que lo hace, usted tampoco la oirá. Debido a que no lleva sangre de los Van Ryn en sus venas. Pero él sí la oirá. Y Catherine. ¿Esta es mi habitación? Sí, señorita. ¿Se le ofrece otra cosa, señorita? Oh, no. Gracias. Entonces, buenas noches. Buenas noches, Magda. ¿Por qué razón ha venido aquí? ¿Cree que Catherine necesita compañía? Bueno, eso deberán decidirlo el padre y la madre de Catherine. ¿Y cree que Catherine necesita de un padre y una madre? Esa fue una pregunta muy tonta. ¿Le gusta esto? Claro que sí. Claro que sí. Le agrada que le sirvan. Pude ver que esta noche fue la primera vez. Le gusta la fruta de la estación. Y también sentir el roce de la seda en su cuerpo. Tal vez algún día desee con todo su corazón no haber venido a Dragonwyck.
puedo dibujar la S bien. Es muy simple cuando se ha aprendido a hacerlo. Arriba y luego un gancho. Y después una vuelta a la izquierda. Ahí la tienes. Ujú. Así debe ser. Papá es una especie de maestro para ti, ¿verdad? Ha sido muy gentil y bondadoso conmigo. ¿Cómo es? ¿Tu padre? Sí. ¿Es encantador? Por supuesto. ¿Tú no lo crees así? ¿Le agrado? Catherine, es muy extraño que digas eso. Por supuesto, tu padre y tu madre te aman mucho. ¿Te lo dijeron ellos? Bueno, así tiene que ser. Te aman igual que tú los amas a ellos. Pues yo no los amo, Miranda. Esos deben ser los Grenier. Han venido a la kermés de mañana. Se quedarán a pasar la noche. El conde es un hombre de aspecto muy divertido. No es muy cortés decir... ¿Dijiste conde? Con que así es como es un conde. Y los varones y los duques. Mañana en la casa habrá muchos de ellos. Papá siempre ofrece un baile el 4 de julio para esas familias y los granjeros tienen su kermés. Un baile. Te vas a divertir mucho y te pondrás el vestido que papá ha enviado desde Nueva York. Pero no tendré con quién charlar o con quién bailar. Todos los caballeros querrán bailar contigo, Miranda. Oh, espero que sí. Aquí es donde siempre me escondo. A veces, después de que se marcha papá, voy hasta donde está el carrusel. Tal vez no debimos venir. Es malo desobedecer. Solo lo dices porque se supone que debes hacerlo. ¿Hay algo de malo en una kermés? No, ¿Y solo por ver seré una mala niña? supongo que no. Entonces es malo prohibirme venir. Eso me parece bastante lógico. Hola, doctor Turner. Hola, Catherine. Oh, ella es Miranda. Wells, Es un gran placer. encantada. Papá envió por ella a Connecticut para que fuera mi compañera. Es una especie de prima lejana, pero es gentil. No tenía idea de que los Van Ryn hubieran estado en Connecticut. No somos nada, pero el señor Van Ryn me invitó a pasar una temporada en Dragonwick, ¿Qué parte de Connecticut? cerca de Greenwich. Pero esta es región de granjas. Ovejas y patatas, sobre todo. Se ve asombrado, doctor. ¿Jamás ha visto a nadie que venga de una granja? A nadie que venga de una granja a vivir en Dragonwick. Esto parece un extraño sitio para ver la kermés. Creo que se divertirían más ahí. Se supone que no debemos estar aquí. Nos escondemos para que papá no nos vea. Catherine tenía deseos de venir. Ya sabe cómo son los niños con esas cosas. Pero si tú tenías más ganas de ver la kermés que yo. No teman, conservaré su secreto. Papá nunca lo sabrá por mí o por ustedes. ¿Podría tener el placer de verla otra vez, señorita? Naturalmente, si lo desea. Sí lo deseo, y pronto. Si no resulta desagradable para usted. ¿Y por qué? Bueno, es que el patrón y yo no nos llevamos muy bien. Es más, lo primero en que estamos de acuerdo es en que haya usted venido. Creo que fue una buena idea. Bien, feliz día de independencia. Adiós. Oh, me agrada mucho. Ojalá fuera mi doctor y no solo el doctor de los granjeros. ¿Por qué no le agrada a tu padre? Porque a papá tampoco le agrada a él. ¿Por qué no? Papá jamás dice por qué no. ¡Oh, mira! Allí vienen. ¿Qué lo trae a nuestra kermés, doctor Turner? Espera una epidemia de heridas menores, quizá. Todo puede ocurrir, señor Van Ryn.
Esta silla vino de Holanda con el primer patrón. Representa, entre otras cosas, más de 200 años de extrema incomodidad. El patrón está listo. El primer hombre se puede presentar trayendo su renta y su tributo. Klaas Blicker, granja de la colina, renta, trigo de invierno y... Veo que no ha traído nada. No. Tal vez tu cosecha fue pobre. Mi cosecha fue buena. Descúbrase cuando hable al patrón. Soy un ciudadano libre y no me descubro ante nadie. Lo que hagas con tu gorra es asunto tuyo. ¿Estás listo a pagar tu renta? No. Y no volverá a recibir ni un solo grano de trigo de mí. ¿Es tu propósito trabajar mis tierras y gozar de los privilegios que yo otorgo sin ofrecer a cambio nada? Sus tierras. ¿Oyeron? Sus tierras. Por 200 años los Blicker han trabajado esa granja. Y por más de eso han pertenecido a los Van Rijn. Hemos pagado su valor varias veces y lo sabe. Pero se acabó eso. Lamento oírlo. Y ya que piensas así, te ordeno abandonar mis tierras para mañana al mediodía. Si no te has ido a esa hora, haré que las autoridades te echen. Prosigue con el siguiente hombre. Otto Gebhardt. ¿No reconsiderará su decisión, señor Van Rijn? Klaas Blicker, su esposa e hijo no tienen otro hogar que esta granja. ¿A dónde irán? Vienes con las manos vacías, Otto. ¿Tienes alguna razón? Conoce la razón. Es un hombre libre que nació en un país libre. Ellos no están solos. El movimiento antirrenta se ha extendido en el estado de Nueva York. Será mejor que contribuya a resolver este problema pacíficamente. Pase lo que pase, va a ser resuelto de todos modos. Habla, Otto. Pagaré la renta mañana, señor. Si le parece bien. Que todos los demás hombres den un paso al frente. Tengo algo que decirle. Estoy cansado de escuchar, de discutir y escuchar. Klaas perdió la cabeza, eso es todo. No desea la violencia. Y ninguno de nosotros. Espero que olvide esto. Supongo que debo considerar lo que hizo como un intento de salvarle la vida, Dr. Turner. Y el hecho de que lo considere como un intermediario entremetido no impide que le dé las gracias. Creo que está confundido en su apreciación y usted es el entremetido. Salvarle la vida no era lo que estaba en mi mente. Si Klaas lo hubiera matado, habría hecho a estos hombres un daño mayor del que usted puede hacerles estando con vida. Así que no me dé las gracias, señor Van Rijn. Diré unas cuantas palabras sobre lo que ha pasado y van a ser las últimas. Los esfuerzos del Dr. Turner para incitar una rebelión antirrenta en el distrito son bien conocidos por mí desde meses atrás. ¿Qué es lo que pretende que ustedes persigan de un modo tan apasionado? Tiene una serie de nombres altamente románticos. Derechos del hombre, vida, libertad, búsqueda de la felicidad. ¿Y todo eso podrá ser suyo con los títulos de unos pocos acres de tierra? Créanme, mi bienestar no depende en absoluto de ustedes, sino que ustedes dependen de él. Pero mis rentas y tributos son mi responsabilidad y son hereditarios. Son los símbolos de una forma de vida en la que vine al mundo y en la que tengo que continuar viviendo. Les aseguro que jamás renunciaré a mi posición. Disculpe, mademoiselle, pero ¿no es usted la señorita Wells, la compañera de la pequeña Catherine? Sí, en efecto. No había tenido el honor. ¿Permite que me presente yo mismo? Henri, racontez-leur le discours de Monsieur Van Rijn ce matin. ¿Le discours? Oui, Henri, Me imagino que se planean muchas fiestas para ti y el querido Ramón. Oh, sí. Los Gwen ofrecerán una soirée para nosotros. Todo el mundo estará presente y habrá grandes sorpresas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo sentarme con ustedes? Será un placer. Mi nombre es Miranda Wells. Yo soy Cornelia Van Borden y mi hermana Elizabeth Van Borden. Encantada. Y esta es Elena Van den Herk. Es un placer. Estábamos charlando de la próxima boda de Cornelia con Harmon Van Broek. ¿Conoce a Minger Van Broek, señorita Van Wells? No, temo que no. En realidad no conozco a nadie aquí. ¿De veras? ¿De qué parte viene? De Connecticut. Connecticut está en el oeste, ¿verdad? Ah, no, colinda con el estado de Nueva York. Mi hermana quiere decir que está al otro lado del río. ¿Qué río? El Hudson, desde luego. Ocurre, señorita Van Wells. Solo Wells. Es que también hay otros ríos.
¿Conocen Connecticut, la ciudad de Greenwich? Oh, sí, muy bien. Vivo ahí. Le dicen cuello de caballo. Así le dicen. Es un nombre increíble. Y yo pienso que es más apropiado decirle Greenwich. Bueno, cuello de caballo es como le dicen los granjeros. Dígame, señorita Van Wells. Solamente Wells. ¿Cómo está la querida Victoria Schermerhorn? ¿Victoria Schermerhorn? Conoce a Victoria Schermerhorn, desde luego. He oído hablar de Victoria Schermerhorn, pero temo que jamás la he visto personalmente. Pero usted vive en Greenwich. Bueno, en realidad no vivo en Greenwich, sino que mi padre posee una granja cerca de ese lugar. Su padre es un granjero. ¿Y quién es su patrón? No existen patrones en Connecticut. ¿Por qué no? Pues porque no los hay. Creo que eso es muy raro. Yo no. Yo creo que mi padre preferiría tener medio acre de tierra mala a su nombre y no trabajar la tierra más rica del mundo para otra persona. Está alzando la voz, señorita Van Wells. Es solamente Wells. Y alzaré mi voz si así lo quiero. ¿Qué les hace pensar que son mejores que yo? No hemos dicho que lo seamos. La idea parece haber salido de su mente. Y lo que es más, jamás en mi vida he oído hablar de Victoria Schermerhorn. Señorita Wells, ¿hay algo que pueda hacer por usted? No, gracias, Magda. Bueno, esta es solamente mi humilde opinión, pero creo que usted es la más hermosa señorita en el baile. Eso es muy gentil de su parte. Todos los sirvientes lo dicen. No entiendo por qué no ha bailado todos los valses. Aunque supongo que la mayoría de los caballeros están comprometidos. Miranda, Buenas noches. ¿disfrutas de la kermés de la clase superior? Es muy interesante verla. Como si estuviera visitando un mundo diferente. Y supongo que habrán hecho comentarios sobre tu vestido y lo hermosa que te ves. No muchos. ¿Te gusta, Nicolás? Sí, mucho. ¿Y crees que soy hermosa? ¿La más hermosa señorita del baile? Sí, lo creo. Gracias. Te lo agradezco mucho. No ha respondido a mi pregunta. ¿Disfrutas del baile? Dije que era muy interesante verlo. Esa no es respuesta. Pues entonces, no. ¿Por qué no? Sabes tan bien como yo la contestación. Porque mi apellido es solamente Wells. Vengo de una granja y este no es mi sitio. Tonterías, claro que lo es. Valgo tanto como ella. Más. Pero el río es otro. No soy de la desembocadura del Hudson, sino de la parte baja de Connecticut. Me he portado como una tonta. Baila conmigo, Miranda. No volveré ahí. Lo sabrán todos ya y se estarán burlando de mí. Dudo mucho que se burlen. Pero no lo sabes. Sé que estarás conmigo y que si alguien se ríe, nos reiremos. Baila conmigo. Tengo miedo. Jamás debes temer a nada conmigo, Miranda. ¿Disfrutas del baile, Miranda?
¿No vas a contestar a mi pregunta? Solo se me ocurre decir una cosa y no te va a gustar. Dila de todos modos. Recáspita. No hay tormentas en el mundo como las tormentas de Catskills. El relámpago parece prender fuego en las montañas y el trueno responde. Todo eso es muy romántico, pero no ayuda a mi resfriado. Jamás ha sido tan malo. No es diferente de tu acostumbrado ataque invernal. Pero siempre cerramos la mansión en invierno y vamos a Nueva York. Estoy indispuesta. Si debo estar aquí, ¿por qué no puedes hacer que el doctor Hamilton cuide de mí? Cuando termine la tormenta y los caminos puedan ser transitados. Termina la tormenta. Jamás terminan en esta horrorosa región. Pase. ¿Qué es lo que quiere? Minger Van Ray ordenó que le trajéramos esto. Pero, Nicolás, es tu adelfa favorita. Pensé que alegraría tu habitación y haría tu estancia en la cama más tolerable. Te lo agradezco mucho. No puede haber nada que me complazca más. ¿Cuánta vida tiene? Se diría que tiene pensamientos propios y deseos propios. Sé lo mucho que la aprecias y el pensar que la has traído me hace muy feliz. Y yo soy feliz al saber que tú eres feliz. Y ahora creo que querrás descansar. Nicolás. Sí. Vas a tu habitación de la torre, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Los sirvientes piensan que es extraño que pases tanto tiempo allí. Y yo creo que es extraño que tú te preocupes por lo que piensen. ¿Pero qué es lo que puedes hacer ahí? Muchas cosas. Desde clavar mariposas en una colección hasta esconder a un hermano gemelo loco. En realidad, Leo. Espero que mi explicación te satisfaga. Me encuentro indispuesta. ¿Le enviaste aviso al doctor Hamilton ya? Pero parece que tu alegría ante esa planta se ha desvanecido. No te imaginas lo que es estar indispuesta en esta monótona y horrible casa. Lo que no imagino es que Dragonwood pueda ser monótono y horrible, excepto para las personas que permiten que asome su propia monotonía en realidad. Minger Van Ray. ¿Qué ocurre, Magda? El doctor Turner. Nadie ha pedido un doctor. Turner, ¿qué es lo que quiere? Hablar con usted dice que es muy urgente. Mis disculpas al doctor Turner. Estoy ocupado y no quiero ser molestado. Sí, Minger. Olvídelo. Siento molestarlo, señor Van Ryn, pero es importante. Sí. Klaas Beeker fue arrestado por homicidio. Lástima que no estuviera ahí para evitarlo. Estaba ahí y él no mató a nadie. Hubo un alboroto antirrenta en Smoky Hollow. Klaas no estaba cerca del hombre que murió, pero ellos lo culparon. Al decir ellos se refiere a los patrones y también se refiere a mí. Los granjeros no van a tolerar esto. Amenazan con destruir la cárcel. Con gritos de libertad, igualdad y fraternidad. Y espera de mí que ayude a mis enemigos para que puedan vencerme. Quiero que me asegure que Klaas Beeker tendrá un juicio imparcial. Pondré mi posición en claro, doctor Turner. Que Klaas Beeker, viva o muera, tiene para mí la importancia que mi vida puede tener para él o para usted. Queda perfectamente claro. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quiere quedarse a cenar, doctor? No, gracias. Miranda, que Tompkins ponga otro cubierto. No haga que se moleste. Tal vez hablé precipitadamente y pueda ayudar a ese hombre. Ese es un repentino cambio de parecer. ¿Por qué razón? Imagino que John Van Buren será el fiscal del juicio, ¿no es así? Así es. Es un antiguo e íntimo amigo mío. Aún no me ha dicho a qué se debe ese cambio. Doctor Turner, le prometo que Klaas Beeker tendrá un juicio imparcial.
quiere hacerme un favor. Mi esposa sufre un fuerte resfriado. Quiere molestarse en verla. Sí, desde luego. Lo llevaré a su habitación. Será mejor que tome un poco de cebolla molida y azúcar para esa tos. Y también estas gotas. Estará bien en pocos días. ¿Pocos días? El doctor Hamilton me hace guardar cama por lo menos 2 semanas. Es posible que lo haga, pero con mis pacientes solo puedo meterlos en la cama al examinarlos. Una dieta ligera servirían sopa, té, huevos cocidos y poco pastel. ¡Qué tontería! Todos sabemos que hay que comer cuando se está resfriado. Comeré lo que quiera. Bueno, se repondría antes con la dieta, pero de todos modos se repondrá. ¡Qué hermosa Adelfa! Es un alivio saber que no hay razón para alarmarse, doctor. Es solo un resfriado. ¿Cree que puede hallar el camino solo? Le suplico que espere con Miranda. Yo me quedaré un instante con la señora Van Ryn. Lo comprendo. Buenas noches. El doctor Hamilton siempre te autoriza a comer, pero él tiene la tolerancia de la experiencia y la edad. El doctor Turner es joven y exigente. Acabas de decirle que ibas a quedarte un momento conmigo. ¿A qué se debe eso? El deseo de estar con mi esposa. ¿De veras quieres estar conmigo? Oh, Nicolás, me confundes con eso. A veces, cuando me traes flores y me sonríes, creo que... ¿Qué? Aún me quieres y me deseas. Pero a veces... Sí. Creo que me odias y pienso que tal vez te gustaría que muriera. Nicolás. Sí. ¿Crees que podríamos viajar juntos? ¿Viajar? Solos, únicamente tú y yo, cuando me haya repuesto. Naturalmente que lo haremos, querida. En cuanto te encuentres bien. Ya empiezo a sentirme bien. En ese caso, el doctor Turner no se opondrá a que te traiga la cena. ¿Quieres pastel también? Sí, gracias. Esto es muy raro. El día que nos conocimos, durante el verano en la kermés, creí que teníamos mucho en común. Y lo pensé durante los últimos meses. Al parecer no es así. Y me parece que ahora no tiene la menor idea acerca de qué hablar conmigo. ¿No opina que es raro? ¿No quiere un poco más de jerez, doctor? No, gracias. Yo tomaré otra copa. Discúlpeme, nos pusimos a evocar recuerdos hasta que Magda me dijo que usted estaba esperándome. Cenaremos enseguida. Creo que no estará pensando en marcharse en una noche como esta. Dormirá aquí. No, en realidad... Considero su objeción denegada y arreglado este asunto. ¿Por qué no estás durmiendo? Porque no quiero dormir. Es tan hermoso. ¿Qué es? ¿No la escuchas? Me despertó. Es una hermosa canción que viene de ahí. ¿Has estado soñando? Es una señora que canta y toca el clavicordio. Catherine. Es como un murmullo. Pero debe ser divertido, porque de vez en cuando se ríe. Se está riendo ahora. ¿No la oyes? Se oye con más intensidad. No me gusta ahora. ¡Que no cante más! ¡Tengo miedo! ¡Pídele que no cante más! Querida, no hay nadie. Te lo aseguro. Debes creerme. Yo también, cuando era una niña, solía imaginar cosas y creer que eran verdad. Comprende que si hubiera alguien, yo la escucharía. ¿Ha terminado de cantar? Seguro que sí. Aunque nunca empezó.
Me siento cansada. ¿Qué ocurre? La señora Van Ryn se ha puesto muy mal. Dígame qué ha pasado. Hace como una hora despertó con terribles náuseas. El dolor debe ser espantoso. Magda, ¿qué es lo que pasa? Es la señora Van Ryn. También se quejaba mucho. ¿Tomó otra medicina aparte de la que le di? No, Hay que avisar al señor Van Ryn. ya lo hice. Johanna. Doctor Turner. No lo comprendo. No tiene el menor sentido. ¿Está segura de que no tomó otra medicina? Mientras estuve con ella, no. Exceptuando a Magda, nadie la vio más que yo. Le di un poco de pastel. Gastritis aguda. Es posible, pero no puedo creerlo. No es posible que estuviera más enferma de lo que usted pensó cuando la examinó, doctor. Sí, temo que puede haber esa posibilidad. Que el pastor sea notificado enseguida y que hable conmigo. Todavía sonríe. No pretendió decir que usted tuvo la culpa. Aunque no pretendiera decirlo, no sé por qué murió. Y es una vergüenza, ¿no cree? Como doctor debía saberlo. Y es muy extraño cómo comía, con verdadera pasión, como si buscara en la comida lo que la vida le negaba. Debe dormir un poco. Así lo haré. Buenas noches. Recuerdo cómo sonaba la campana de la capilla el día que Johanna y yo nos casamos. Esta noche es suave y triste. Entonces fue fuerte y fea, y la cabeza me dolía con el ruido. Johanna reía, decía que esa campana siempre sonaría para nosotros hasta que la muerte... Nunca fuimos felices, pero nuestra vida fue tolerable. Hasta que Catherine nació. Luego supimos que Johanna no podría tener más hijos. Que yo no podría tener un hijo. Que no iba a haber más Van Ryn después de mí y que yo iba a ser el último de ellos. Nicolás, me gustaría poder hacer algo que pudiera aliviar tu pena. Pero no sé qué hacer. De veras, Miranda. En un momento como este, comprendo que debe ser difícil pensar en alguna otra cosa. Pero lo que ha pasado está más allá del control humano. Debes conservar la fe. En Dios intento hacerlo. No debo pensar que mi vida ha terminado mientras tú te encuentres a mi lado. La campana ha dejado de sonar. Debe estar amaneciendo. Miranda, tú sabes tan bien como yo que esto era inevitable. Sabíamos que pasaría. Yo no sabía quién eras, ni dónde estabas. Y entre todo el mundo, ¿por qué tuve que llamarte a ti y a nadie más?
Y porque tú viniste a mí y nadie más. Porque esto debía pasar. Lo supiste desde el primer momento en que nos vimos. Nuestras almas se comprendieron. Y lo sabes ahora. No tenemos derecho a hablar de esta manera. No puedes evitarlo y tampoco yo. No es verdad. Dime que me equivoco. Y perdóname si puedes. No tengo derecho a hablar así. Pero tú sí lo tienes para estar molesta conmigo. Pero tenía que decirlo. No había forma de que lo callara. Y solamente tú debías oírlo. Adiós, Miranda. Adiós, Nicolás. ¿Qué ocurre? Miranda, acabo de enterarme de que se marcha. Pero nunca pensé que se tomaría tantas molestias para decirme adiós. De eso se trata. No quiero despedirme de usted. Pero, Jeff, voy a casa. No es a lo que me refería. Creo que está bien que vuelva con sus padres. A lo que me refería es a que Greenwich no está muy lejos después de todo. ¿Es verdad? ¿No lo está? Y he pensado que tal vez pueda ir a visitarla en un mes o dos. Sí, Jeff. Puede hacerlo cuando le parezca. Sería muy pronto la próxima semana. Bueno, yo... Sé que nuestra amistad no siempre ha sido... Bueno, creo que muchas veces he hecho que se enfade, pero siempre he creído que con el tiempo podría demostrarle cuáles son mis verdaderos sentimientos y tal vez... Miranda, creo que me entiende. Sí, creo que sí. Y yo quisiera creer que con el tiempo... Jeff, yo... He dicho con el tiempo. No hay esperanza. No sé qué decirle. No hay mucho que pueda decir. Feliz viaje, Miranda. Gracias, Jeff. Tom, ve que Maddie y Seth bombeen el agua antes de entrar en la casa. Ven conmigo. Quiero hablarte. Cierra esa puerta, ven aquí y siéntate. Fue un bonito sermón el de hoy. Es extraño que lo digas, creí que no estabas escuchándolo. No perdí ni una sola palabra. Hasta pensé que tu mente estaba muy lejos. ¿Dónde estabas? ¿Qué pasa contigo? No pasa nada, te lo aseguro. No, Abby, voy a llegar hasta el fondo de esto. Debo hacerlo. Pero si nada le pasa. Tú fuiste la primera en preocuparte y decirme durante meses, Miranda no come, no duerme. Y tampoco sonríe más, habla con ella. Está bien, es lo que hago ahora. Desde el día que volvió aquí no ha vuelto a comportarse como uno de nosotros. Es como si fuera una completa extraña en la familia. Efraín, por favor. Colgaste en el ropero tus elegantes vestidos y actúas como si jamás te los hubieras quitado. No comes y no duermes porque tu hogar ya no es bueno para ti. Y no eres feliz porque nos consideras inferiores. No es cierto, nada tiene que ver con eso. Dime con qué tiene que ver. A veces cuando una mujer es infeliz no quiere hablar sobre ello.
¿Se trata de un hombre? ¿Qué hombre? Quiero saberlo. Has rechazado a todos los mejores muchachos de la región. Tal vez el que busca no se ha presentado aún. Pues no lo va a encontrar con esa actitud desdeñosa, ni tampoco a su deseo. Una mujer debe tener un hombre primero y después quererlo. Parece que alguien llega. Traigo un mensaje para Efraín Gould. Lo envían de la taberna Will en Greenwich. ¿Quién lo envía? No lo sé, pero si quiere averiguarlo, léalo. Vaya, esto sí que acaba con todo. Nicolás Van Ryn se ha detenido en Greenwich y vendrá aquí esta tarde a verme para un asunto de gran importancia. ¿El primo Nicolás en Greenwich? No se me ocurre qué es lo que busca. Miranda. Señor Wells, ¿cómo está usted? Nicolás. Dígame, ¿qué significa esto? ¿Puedo hablar con usted a solas, señor Wells? Considero que está usted actuando de una manera muy extraña. Al contrario, no creo que pueda ser más convencional. Tú y el señor Van Ryn saben manejar a papá. Ya es suficiente, esto no les concierne a ustedes. ¿Qué piensas de él, mamá? No lo sé, no me fue presentado. Fue debido a la emoción del momento. Es un perfecto caballero, jamás sería descortés contigo. Sé que tiene buenos modales. Ha venido a hablar con papá. Quiere casarse conmigo. Lo sé. ¿Cómo lo supiste? Desde que volviste a casa no has mencionado su nombre. Y eso le pasa a una mujer cuando ama a un hombre. Además, has planchado ese vestido cada semana. Miranda, hija. Sí, madre. ¿Realmente lo amas? Desde luego que sí. ¿Estás segura? ¿Por qué lo preguntas? Tal vez no debí dejarte ir. Tal vez Dragonwyck jamás debió ser más que una fábula para ti. Pero se convirtió en realidad, madre. No lo entiendes. Mi sueño de niña al hacer en un árbol un castillo se convirtió en realidad. Pero no puedes casarte con un sueño. ¿Qué sabes de él? ¿Lo amas? Puedes estar segura. Nicolás es todo. Es extraña tu actitud. Es como si tuvieras miedo. Miranda, Abigail, vengan enseguida. Dice que te quiere por esposa y que tú ya lo sabes. Sí, padre. ¿Has pensado que tu madre y yo podemos oponernos? Le he señalado discretamente a tu padre que no habrá ninguna objeción que valga. Y yo respondo que la decisión definitiva la tomaré yo. ¿Qué opinas, Abigail? No creo que tu decisión tenga mayor importancia, Efraín. Lo que debe ser, será y debemos aceptarlo. Quiero ofrecerte una disculpa por mi rudeza al entrar en tu casa. Mi única excusa es que no veía ni deseaba ver a nadie en ese momento más que a Miranda. Lo entiendo, señor Van Ryn. Queda perdonado. Gracias. Creo que debo decirles que ya estuve en su parroquia y le dije al reverendo Clark que se presente aquí mañana a las 3 de la tarde. ¿Mañana? Es indecente. Y muy pronto. Quiero que mi hija se case en la iglesia como buena cristiana y yo admitiré bodas en secreto aquí. No tiene listo su vestido de boda. Por esta vez la ceremonia opacará al vestido. El vestido que se ponga siempre lo consideraremos como el de la novia. Es usted muy convincente.
Demasiado para mí. Miranda, tu futuro está en juego. Será mejor que opines. Haré lo que piense Nicolás, que es mejor. No hay más que decir. Así es, señor Wells. Debo regresar a Greenwich, Miranda. ¿Quieres acompañarme a mi carruaje? Hasta mañana, entonces. Adiós. El señor y la señora de Nicolás Van Ryn solicitan del señor y la señora de Dirk Van Borden el placer de su compañía en la soirée danzante que ofrecerán el sábado 4 de julio a las 20 horas en Dragonwyck. McNabb, ¿qué carruaje ha enviado por el señor Van Ryn al muelle? El landó, madame. ¿Lleva el cochero su nuevo uniforme? Sí, madame. Aquí están los menús de la semana. Gracias, madame. Señora McNabb, le escribo a Catherine diciendo que hallamos su muñeca. Vea que la empaquen cuidadosamente. No quisiera que le pasara nada. Sí, madame. Dejaremos el planchado para esta tarde. Quizá fuera mejor dejarlo para mañana, con la vuelta del señor Van Ryn de su viaje y lo demás. No me afectará. Y ni una palabra al señor Van Ryn sobre lo que pasa. Será mejor que yo se lo diga. Sí, madame. Bienvenido, señor. ¿Cómo encontró Nueva York? Insoportable. Gracias, señora McNabb. Nicolás. Qué hermosa eres. Casi había olvidado lo hermosa que eres. No es verdad. Cuando no estás conmigo no lo soy. 3 largas semanas. Me echaste de menos. ¿Estás bien? Naturalmente que te eché de menos. Y todo está bien. Todo bien. Es más, debo... Van a redecorar nuestra casa totalmente con una nueva sala de música. Debemos planear una serie de recepciones. La señora Magnac dijo que estaba aquí. Perdóneme, no sabía que... Está bien, Peggy. Él es el señor Van Ryn. ¿Era algo importante? Bueno, vine a recordarle que no desayunó bien esta mañana y eran sus platillos favoritos. No hables de comida, si no te importa. Si no se alimenta como debe, voy a seguir hablando. ¿Lo dices como si tú hubieras cocinado? ¿Yo? Nunca he sabido ni freír un huevo. Pero se las arreglo para quemar mi negligé de muselina hindú. Es cierto. Mi planchado es peor que mi cocina. Y la arruinó totalmente cuando trató de coserla. Así es. Mi costura es todavía peor que mi planchado. ¿Qué voy a hacer con una cabeza de chorlito igual a la tuya? Dímelo. No lo sé. Pero sí sé que tiene usted que alimentarse. ¿Y quién es esa extraña criatura? Es Peggy. Peggy O'Malley. Supongo que es un hombre, pero ¿qué hace aquí? La tomé como mi doncella personal. ¿Has tomado a esa criatura sucia y deforme? No es una chica sucia y su pierna no es culpa de ella. Ha llevado una miserable vida. La más extraña recomendación que haya oído. Es una muchacha lista y la quiero como mi doncella personal. McNabb le dará una carta de recomendación y una gratificación. No creo que es mucho lo que pido. Las personas deformes me deprimen. Tal vez esto aparte tu atención de esa muchacha. Lo compré para ti en el nuevo almacén de Tiffany. ¿Cómo osas decir eso? ¿Cómo oso decir qué? Hablas de su deformidad como si fuera un pecado de su parte y no solamente la voluntad de Dios. De acuerdo, es la voluntad de Dios. Ahora debemos discutir los planes para el baile de la kermés. ¿Se encuentran avanzados? Madame Duclos me mostró tu vestido y me dijo que estará terminado a tiempo. No es preciso que se apresure. Tal vez no lo vaya a necesitar. ¿Qué quieres decir? Los Van Borden enviaron sus excusas ayer. ¿Sus excusas? Compromisos imprevistos, enfermedad en la familia. Ya olvidé qué excusa dieron. Entiendo. Son 8 los que lo han hecho en 4 días. Todo por culpa mía. Por hacerme tu esposa. Miranda. Tú eres la esposa de Nicolás Van Ryn. Y siempre estarás conmigo en cualquier parte que yo esté. La comida está servida. Gracias, McNabb. Nicolás. Sí. A veces
A veces creo que nosotros... ¿Nosotros qué? Pienso sobre esa noche cuando ella murió. ¿Qué piensas de esa noche? Lo hicimos tan deprisa. Quizá debimos esperar a decidir. ¿Esperar a que nuestros hipócritas vecinos demostraran su aprobación? No me importa lo que piensen ellos, sino lo que pensamos nosotros. Y lo que piensa Dios. Jamás te oí hablar tantas tonterías, Miranda. Hablar de igual forma que tu padre lo haría. ¿Tú piensas que hay un Dios que se pasa la eternidad pendiente del comportamiento humano para castigar a los que violan el último sermón del pastor? No es eso a lo que me refiero. ¿A qué te refieres? Bueno, siempre he pensado que Dios puso el sentido del bien y del mal en nosotros. Y que al hacer algo malo, lo sabemos nosotros y no importa a los demás. Y lo has tenido presente desde que ibas a la iglesia de pequeña, ¿no es así? Eres una buena chica. Y ahora disfrutemos nuestra comida. Nicolás, supongo que crees en Dios. Creo más en mí mismo y respondo solamente ante mí mismo. Y no viviré de acuerdo con principios que no son más que reglas establecidas por el hombre. ¿Quieres que dé gracias orando? Eso no va a ser necesario. Entonces empezaré por esta ensalada. ¿Qué posible excusa puedes tener para humillarme en esa forma? ¿Qué pasa contigo, Miranda? Yo creo en Dios. Es tu privilegio, yo no tengo... Y mi hijo también creerá en Él. Miranda. Y le pediré a Dios que lo haga fuerte, sano y feliz. Miranda, ¿es cierto? ¿Sí? ¿Estás contento? Puedo quedarme con Peggy como recompensa, aunque sea. Al fin he hecho algo que te complazca. Óyelos, están celebrando. Yo también voy a celebrarlo con una borrachera. John es el nuevo gobernador y los granjeros del estado de Nueva York tienen derecho a celebrarlo emborrachándose. Denme mi silla ancestral. Descúbranse en presencia del poltrón. Tom Wilson, ven aquí, trayendo el producto de tus cosechas y tu dinero, y da las gracias al generoso poltrón por arrebatártelo. Eso pertenece al pasado. John Young es el gobernador y la Constitución ha cambiado. Puedo comprar mi granja. Es la ley. Es verdad. Doctor Turner, puede venir conmigo a Dragonwyck. Lo necesito con urgencia. ¿Pasa algo malo? Mi esposa espera un bebé. El momento ha llegado. El doctor William Brown se encuentra en la mansión. Lo hice venir de Nueva York. Es un buen doctor. Es un tonto. Le suplico que vaya. Es cierto, sí. ¿Tiene razón para creer que está en peligro? Mi esposa. No creo que ella... Doctor, nada debe pasarle a mi hijo. Está bien. Se encuentra enferma y no me dejan verla. Por favor, déjeme que la acompañe. ¿Cómo está? ¿Qué ha pasado?
Todo está bajo control, señor Van Ryn. No ha pasado nada. ¿Estás seguro? Desde luego. Doctor Turner, quiero que tome todas las precauciones. Usted y la enfermera salgan mientras consulto con el doctor Brown. No hay Su razón. presencia es embarazosa para usted y para nosotros. Doctor Turner, gracias a Dios que ha venido. No puedo asumir esta responsabilidad solo. Es un maníaco y creo que me mataría si algo malo pasara. Tonterías. Mi querido amigo, usted no lo entiende. Cuando quise dejar este caso y regresar a Nueva York, me encerró en mi habitación. Y todo el tiempo me vigila con esa mirada que tiene. A veces pienso que está mesmerizándome. ¿Le ha administrado láudano? Sí. Por lo que a ella respecta, todo va normal. Hay una irregularidad en el latido del corazón del bebé, pero ya sabe que es difícil detectarla con el estetoscopio. Sí, con frecuencia lo es. Creo que esperaré a que despierte para examinarla. ¿Por qué no va a descansar, doctor? Me parece que voy a hacerlo. Mi habitación está al fondo del pasillo. Lo llamaré si es necesario. Y no se preocupe. Gracias, doctor. Gracias. Jeff. ¿Cómo está? No sé si debo creer esto. Lo puede creer. Usted se encargará de mí ahora. Sí. Me encargaré de usted ahora. Se lo agradezco. Todo saldrá bien. Lo sé. Ya no tengo miedo. Oh, Jeff. No tema. Llame al doctor Brown. Jeff, ayúdeme. Siempre la ayudaré. Señor Van Ryn, hay algo que debe saber. Su hijo no está bien. No sabe cómo lo siento, pero al menos a su esposa no le ha pasado nada. Y no hay razón para que no pueda tener otros bebés. Mi hijo se encuentra bien, doctor Turner. Aprecio sus servicios y será recompensado adecuadamente. Pero no vivirá. Su corazón está mal formado. Es un milagro que no naciera muerto. No es culpa de nadie y nada pudo evitarlo. Es un trágico accidente. Habrá un carruaje esperando lo que lo llevará a su casa. No puede afrontar la verdad. Solo acepta lo que usted cree, ¿cierto? No hay razón para que siga viendo a la señora Van Ryn. Buenos días, doctor. Adrien Peter Van Ryn, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos las gracias, oh Padre misericordioso, porque has permitido limpiar de culpa a este infante a través del Espíritu Santo, por haberlo recibido como hijo adoptivo y por haberlo incorporado a tu Santa Iglesia. Amén. Sírvase aceptar mis más sinceras felicitaciones, Minger Van Ryn. Gracias, pastor. Entenderá desde luego que esta ceremonia se debió a la insistencia de la señora Van Ryn. En un mes o dos, mi hijo será bautizado como debe ser en la iglesia de Dragon Wick. Desde luego. No, Nicolás. Demos gracias a Dios que fue bautizado justo a tiempo. Esperen, no la abandone ahora, no se vaya. ¿Por qué razón una criatura deforme como tú debe vivir y mi hijo no?
¿Enciende una vela? No, me gusta estar en esta semioscuridad. Se arruinará los ojos. ¿Cuánto hace que subió a esa habitación? ¿Una semana? Tal vez más. Desde que volvió de Nueva York. Pero también Tampoco antes... esto es nada placentero para él. ¿Y qué es para usted? Encerrado allí por semanas, sin una palabra o un ruido. Si fuera otro hombre, pensaría que tiene botellas almacenadas allá arriba. Peggy. Está bien. Voy con usted. No hables tonterías. No la dejaré subir sola. Ya basta, Peggy. Mejor no lo haga, tengo miedo. ¿Eres tú? Sí, Nicolás. ¿Sabes? En realidad esto es un placer. No estaba esperándote. Con franqueza casi había logrado olvidarte. No tengas miedo de mí. No tengo miedo de ti. Ya veo que no. Tienes valor, Miranda. Eso me gusta de ti. Debió haberte hecho falta para emprender este peregrinaje hasta la misteriosa habitación de la torre. Imagino que tu deforme amiga está elevando sus preces porque regreses a salvo. No pienso que las oraciones sean necesarias. Dime, ¿estás decepcionada por lo que has visto aquí? Apuesto a que esperabas espesos cortinajes, ídolos paganos y un altar para sacrificios humanos, ¿no es así? Nicolás, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago? Vivo. Tal vez eso signifique mucho para ti, pero no está claro para mí. No esperaba que lo entendieras, no podrías. No te ofendas, para proceder de una granja eres inteligente. Pero yo no vivo de acuerdo con las reglas ordinarias. No soy parte de la manada. No permitiré ser atado a la cadena de la rutina como los demás. No miraré hacia el suelo y me moveré sobre él con el resto. No en tanto existan cumbres en las montañas y nubes y espacio ilimitado. Comprendo que esto es algo que no puedes entender. Puedo intentarlo si me ayudas. ¿Lo hago? Te digo lo que quieres saber. Disponte a oírlo. Prepárate a ver tu moral, tu temor a Dios y lo que aprendiste en esa granja sacudido en sus cimientos. Soy lo que vulgarmente se conoce como un drogadicto. ¿Por qué? No vas a hacerme reproches, no vas a intentar salvarme o regenerarme. ¿Por qué lo encuentras necesario? Eso es lo que nunca podrás comprender. Es porque pone en libertad algo dentro de mí. Me libera de algo que es como un enorme peso sobre mi corazón y mi cerebro, que me oprime y me asfixia. Te conozco mejor de lo que crees. Tal vez he subestimado tu inteligencia. No, es la de una muchacha campesina. No he comprendido todo lo que has dicho, pero creo que es muy simple. Solamente estás procurando escapar. ¿Así de simple es?
He visto granjeros con su ganado muerto y sus cosechas arruinadas. Y la mayoría sigue trabajando. Pero varios culpan de sus penas a Dios y se emborrachan. Pretenden olvidar y se refugian en el licor, y eso es lo que tú estás haciendo. Siempre que tropiezas con algo desagradable, como la ley antirrenta. O la muerte de mi hijo. Nuestro hijo. Vete de aquí. Nicolás, déjame ayudarte. No hace falta que me ayudes. Ayúdame tú. No me excluyas de tu vida. Déjame ser infeliz contigo y feliz de nuevo. Déjame ser parte de ti. Déjame amarte y amarme. Es toda una historia, Peggy. Pero temo que deberás decir a la señora Van Ryn que nada puedo hacer por su esposo. Decírselo. Ella no sabe que he venido. Entonces... ¿Y usted piensa que haría una cosa como esta para ayudarlo a él? Es por ella por quien tengo miedo, doctor Jeff. ¿Miedo? ¿De qué? No sabría decirlo. Hay algo maligno en esa casa y en él también. Sus idas y venidas, su manera de verla. Tiene usted que llevársela de ahí. ¿Qué te hace pensar que quiere irse? No importa lo que quiera o no. Solamente soy un doctor y no tengo derecho. No puede abandonarla para que él siga hiriéndola. Sin que ella sepa qué hizo mal o cómo hacerlo bien. Y se sienta feliz porque él le ha enviado una planta a su habitación. ¿Una planta? Una horrorosa planta para mi gusto. De Egipto o Asia. ¿Ha tomado las comidas en su habitación? Sí, varias veces. ¿Por qué? Vamos. La Sagrada Biblia, a Miranda Wells de su padre. Por mí no suspendas tu lectura. Tu padre no lo habría hecho. Recuerdo cómo continuaba leyendo obstinadamente. Ephraim Wells toma su religión sin la menor duda, como debe hacerlo un hombre fuerte. Nicolás, ¿qué es lo que quieres? Aprecio tu recibimiento tan gentil, la sombra de felicidad en tu cara al verme y el placer que te da mi compañía. ¿Por qué has venido aquí? No olvides que es mi casa. ¿Debo explicar mi presencia en ella? Claro que no. Perdóname. Me siento cansada. Comprendo que lo estés. Ha sido una temporada difícil para ti. Y sin embargo resulta extraño que las penas te hayan favorecido. Nunca te he visto más hermosa de lo que estás ahora. Y tu belleza me asombra hoy igual que siempre. Tu serenidad, tu confianza campesina y también tu gracia, tu inesperado aspecto de gran señora. Me parecería una lástima que no pudieras tener otro bebé. Eso depende de la voluntad del Señor. Sí, el Señor. Lo olvidé. El Señor que da la vida y la quita también. ¿Por qué le quitó a mi hijo la suya? No hay manera de saberlo. No pudo ser sin un propósito. Nadie da vida y la quita sin propósito. ¿Por qué supones que estás aquí? ¿Por la voluntad del Señor o por la mía? Eres solamente el reflejo de lo que yo deseaba que fueras y vives la vida que yo te di, Miranda. Ahora pareces tener miedo. ¿En qué piensas? En Johanna. ¿Por qué? No lo sé. ¿Oyes eso? ¿Qué? Nada.
El viento entre los árboles. Pero no hay viento. Lo hay. En alguna parte debe haberlo. No es importante. Ya ha terminado. Pero yo no escuché nada. Tampoco yo. Sí, tú sí. Viene del Salón Rojo. El clavicordio, Asilde. Ya basta. Catherine lo oyó esa noche cuando Johanna... Y tú también lo oyes. Debiste oírlo la noche que nuestro hijo... Jamás pensé que fuera cierto, pero ahora lo sé. Iba de paso por aquí y pensé visitarlo. Iba de paso. Entiendo. Llamado según la heroica tradición por la fiera y deforme criatura. ¿Lo acompaña un ejército de granjeros equipado con asadones que aguardan en el jardín? No. La batalla ha terminado y usted perdió. Pero Peggy está preocupada por usted y pensé... ¿Tengo el aspecto de un hombre que necesita ayuda médica en la mitad de la noche? No puede esperar de mí un diagnóstico basado en su apariencia solamente. Me alegra saber que se ha vuelto más cuidadoso en sus diagnósticos, doctor. Aún recuerdo cuando no lo era tanto. He mejorado desde entonces. Ha tenido más ocasiones de hacerlo. Voy a ser franco, usted no ha sido un buen médico, doctor Turner. Hay muchas cosas que debía saber y que ignora. Aún así, insisto en que he progresado. Ahora sé más sobre la vida de las plantas, por ejemplo. Yo pensé que la vida humana era más importante. Descubrí que entre las dos hay una extraña relación. Y en cierto modo usted es responsable por ello. Qué bien. Ya hablaremos de esos descubrimientos muy pronto. ¿Y por qué no ahora? Jeff, ¿qué hace usted aquí a esta hora de la noche? El patrón y yo discutíamos sobre flores. ¿Flores? Y ya que hablamos de esto, supongo que le habrá dado las gracias por la hermosa planta que envió a su habitación. No lo entiendo. No importa, él sí. ¿No había una hermosa planta en la habitación de su esposa la noche que... ¿No cree que la conversación se ha vuelto un tanto lúgubre, doctor Turner? Jamás podré olvidar esa planta. Al principio creí tan solo que era muy hermosa, pero desde entonces he sabido que es una planta venenosa. Dime, ¿de qué está hablando? Es un glucósido en acción similar a los digitálicos, pero aún más tóxico. Creo que fue buena la idea de tener a un doctor a la mano, por eso me invitó a quedarme. Tuvo suerte de que no fuera un mejor doctor entonces. Todo lo planeó bien. Su esposa tenía un fuerte resfriado y no podía distinguir el sabor del pastel, que además contenía bastante ron. No puedo creerlo. Miranda. Miranda. Es mejor que venga con nosotros. Vamos.
Jeff Rebling, Jeff Brown, Berger. Vengan aquí todos. Debo decirles algo. Al parecer todavía no he podido dejar mi posición en claro. Voy a intentarlo de nuevo. Deben saber que mi paciencia está terminándose. Vida, libertad, felicidad. Persíganla si les place, canten, bailen y grábenlo en bronce si quieren. Pero no van a destruir Dragonwyck. No van a arrebatarme lo que ha sido mío por más de 200 años. No va a haber un idiota gobernador que apruebe las leyes que afecten mis posesiones. Las posesiones de mi hijo. Las que mi hijo va a heredar. Oh, es el doctor Turner. ¿Qué está haciendo aquí? Nadie lo invitó a estar presente. No quiero verlo aquí. No lo necesito ya más. En una época no sabía nada y me era útil, pero ahora... Si no le importa, señor Van Ryn, debo pedirle que venga con nosotros. El mayor Curtis, ¿no es así? Sí, señor. Por supuesto que me importa. No tengo intención de ir a ninguna parte con ninguna persona. Esto no es una invitación, señor Van Ryn. Obedezca la orden y venga. Está bajo arresto. No permitiré que nadie me diga lo que debo hacer. Esta es mi propiedad y deben marcharse enseguida. Nicolás, entiéndelo. Es tu única oportunidad. ¿Mi única oportunidad? Se ve que no me conoces, Miranda. Johanna jamás habría dicho nada así. Doctor Turner debe utilizar su influencia en beneficio de esos hombres esta vez. Diga que se marchen de inmediato. Usted tampoco me conoce, señor Van Ryn, ni a ellos. ¿Cree que no voy a disparar? Sí, disparará. Usted se lo ha buscado. Descúbranse todos en presencia del patrón. Hola, Jeff. Pensé que no le importaría que la acompañara al embarcadero. ¿Puede venir en el carruaje? Gracias. Nada me gustaría tanto, pero después debería regresar aquí solo. Lo comprende, ¿verdad? Lo entiendo. Adiós, señora McNabb. Y gracias por todo. Nos sentimos solos sin usted, señora Van Ryn. Señora Van Ryn. De repente me pareció extraño que la llamaran así. ¿Es todo lo que lleva consigo? Esto fue lo que traje conmigo. De casa. Excepto este vestido negro. Ha dicho casa como si nunca hubiera tenido otra. La tuve.
Usted responda a eso. Una vez mi madre dijo que no debió dejarme venir a Dragonwyck. Tenía miedo. No es posible casarse con un sueño, dijo. ¿Usted también sueña? A veces. Muchos sueños son muy reales, creo. Tanto que se confunden con la realidad. Y al despertar y ver alrededor, una misma se dice, ¿qué he venido a hacer aquí? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que soy y con lo que quiero? Luego se piensa que se tuvo solamente una pesadilla y se busca refugio con los padres. Así que se marcha a Greenwich, Miranda, sin pensar en nada de lo que deja aquí. Pero Greenwich no está muy lejos después de todo. Tal vez usted pase por ahí alguna vez, Jeff. ¿No sería muy pronto la próxima semana?